Bien, muchachos, como les venía diciendo el día en las últimas clases que nosotros tuvimos por acá, estamos presentes en el indicador de calor y temperatura, ¿sí? Para ello nosotros tenemos algunas de las actividades que vamos a estar realizando el día de hoy. Nosotros, si mal no estoy, alcanzamos a ver la pregunta IFES, que es la segunda que nosotros vemos allí. Si alcanzamos a verla, lo que no vimos ese día por falta de tiempo, porque solo era una hora, fue la actividad número uno. Hoy vamos a hablar algunos aspectos más a detalle acerca de ello, ¿sí? De pronto no tuvimos la oportunidad de escuchar mucho algunos de los comentarios con respecto a una de las opciones de respuesta que vemos allí en esa pregunta, ¿sí? Entonces, vamos a estar hablando de ello. Vamos a ver algunos aspectos más a detalle como lo son el calor latente y el calor específico. Y listo, eso es lo que vamos a hacer hoy. Además, al final vamos a hablar de una pregunta tipo IFES acerca de esto. Vamos a estar socializándola allí. Entonces, es nuestra idea del día de hoy. Listo, entonces tenemos acá para nuestra actividad uno, nos dice que comparemos la cantidad de agua que se debe suministrar a 1500 gramos de agua para que su temperatura varíe de 40 a 70 grados centígrados con la cantidad de calor que se debe suministrar a 1500 de cobre para que su temperatura varíe en los mismos valores. ¿Sí? Entonces, bien, ¿qué tenemos nosotros acá? Nosotros tenemos, digamos que las mismas condiciones para diferentes materiales. ¿Sí? Vamos a tener nosotros por acá 1500 gramos de agua inicialmente. Por acá 1500 gramos de agua y vamos a tener también por acá 1500 gramos de cobre. Listo. ¿Qué es lo que nos pide que hagamos en esta actividad, muchachos? Nos piden que variemos la temperatura de ambos y la pasemos de 40, porque ambos inicialmente están a 40 grados centígrados y la pasemos luego a 70 grados centígrados. Eso es lo que nos piden en esta actividad acá, ¿sí? Que variemos esa temperatura para ambos en la misma situación a 1500 gramos. Eso es lo que nos piden acá y que comparemos luego allí, que comparemos luego la cantidad de calor que se debió suministrar a cada uno de ellos para que quedara esa expresión dada de esa forma, ¿sí? Entonces, bien, para nosotros hablar un poco de esto, tenemos que hablar de un valor de un valor en específico que tienen las sustancias, ¿sí? Vamos a mostrarles acá en la guía cuál de esos valores es, y ese valor se asocia con el calor específico, ¿sí? Mientras carga eso, vamos colocándolo acá. Bien, el calor específico, muchachos, digamos que por su nombre hace asociación al método de transferencia de calor del que hablábamos nosotros la última vez, pero realmente él significa otra cosa. El calor específico se denota por la letra C, CE, y él va a representar, puede representar por unidades de calorías sobre gramo por grado centígrado. Listo. Esta unidad quiere decir, muchachos, así, digamos que el análisis de unidad es algo muy importante, algo que nos da una idea sobre qué quiere decir algún elemento en particular. Miren, la unidad de caloría, perdón, la unidad de calor específico nos quiere decir, muchachos, que vamos a requerir para aumentar un gramo de cierta sustancia, una caloría para aumentarle un grado centígrado. ¿Sí? Aquí todos los números dicen 1, 1 y 1. Es decir, para un gramo de agua
necesitamos una caloría para que su temperatura aumente 1 grado centígrado. Eso es lo que básicamente quiere decir esta expresión de calor específico. Y algo muy importante que debemos tener en cuenta, muchachos, es que esto no va a depender de la cantidad de materia que ustedes tengan, lo único que va a depender es del material. Sí, eso es algo que va implícito en los materiales. Esto va a depender, a colocarlo por acá. Esto va a depender solo de la estructura interna del material. ¿Sí? Solamente va a depender de ello. Solo va a depender de ello, ¿sí? Es decir, muchachos, ustedes pueden tener, digamos que cierta cantidad de sustancia de un cuerpo, como en este caso el que tenemos de 1500 gramos, su calor específico va a seguir siendo el mismo, ¿sí? Porque eso es una proporción que se cambia. A medida que ustedes aumenten los gramos, que quieren variarles temperatura, ahí mismo en esa misma proporción aumenta la misma cantidad de energía que deben suministrarles. Entonces, eso básicamente es el calor específico. Vamos a ver si ya nuestra guía pudo cargar. Para mostrarles en la guía dónde podemos nosotros encontrar ese calor específico del que estamos hablando. Listo, aquí tenemos la guía. Acá nosotros nos hablan de relaciones entre calor y temperatura, que es lo que más nos interesa acá mismo. Acá les mencionan ese calor específico del que les estoy hablando yo aquí. Aquí. Y acá tenemos una tabla que nos menciona el calor específico de algunas sustancias. ¿Sí? Vamos a ver un poco más adelante cómo el hecho de que unos valores sean mayores que otros influyen en el hecho de que absorban más calor o no. ¿Sí? Digamos que esto hace una relación a lo mismo que se hace una relación en electricidad cuando tenemos materiales que son mejores conductores de la electricidad que otros, ¿sí? Eso va a depender en esos casos de su resistencia, de su resistividad eléctrica. Acá, digamos que hay materiales que son buenos conductores del calor y otros que no lo son tanto, ¿sí? Entonces vamos a tener allí esos aspectos, ¿sí? La cantidad de energía con la que nosotros podemos trabajar se va a expresar por medio de esta ecuación que tenemos aquí. Entonces vamos a trabajar con ella para dar resolución a la actividad 1 que tenemos allí planteada, que no la alcanzamos a realizar el lunes. Ok, listo muchachos. Empecemos por el agua. Vamos a ver cuánto requiere el agua para aumentar de 40 a 70 grados centígrados su temperatura. Hablando de energía. Si ustedes quieren aumentar la temperatura de un cuerpo, ustedes tienen que exponerlo a una fuente de calor. ¿Sí? Y vamos a ver cuánta energía requiere para aumentar su temperatura de 40 a 70 grados centígrados. Entonces empecemos por el agua. Listo, para el agua nosotros vamos a tener que ese calor es allí QC, que es el calor que se requiere para aumentar su temperatura, se va a definir mediante la masa de él, la masa, por el calor específico de la sustancia, por la diferencia de temperatura que se quiere lograr allí. Listo. Entonces, muchachos, para este caso,
el agua va a tener, miren, el agua va a tener una caloría sobre gramo por grado centígrado. Ese es el calor específico que le corresponde al agua. Entonces, tengamos en cuenta ese número de ahí, corresponde al número 1. ¿Sí? Según nuestra tabla acá, nos dice que el agua va a tener ese calor específico de una caloría sobre gramo por grado centígrado. Ese sería su calor específico allí. Listo, entonces el cálculo no es difícil en realidad, solamente nos interesa es el análisis que hagamos después. Miren, acá en este caso, yo siempre les he dicho, trabajemos con unidades del sistema internacional. Pero en este caso nos queda más fácil trabajar con las unidades que nos dan ellos de salida porque precisamente nos ayuda el hecho de que nuestro calor específico está expresado en gramos. Entonces podemos dejar expresado en gramos también la masa en este caso. Sería de 1500 gramos. Nuestro calor específico sería de una caloría sobre gramo por grado centígrado. Y esto lo multiplicamos por la diferencia de temperaturas que queremos lograr, que en este caso es de 30 grados positivos. Listo, toda esta multiplicación, si nosotros la realizamos, Profe, señor, el último valor pertenece a la temperatura que se le quiere aumentar. O sea, por ejemplo, como está en 40, se le aumenta en 30 para que sea 70. sí, Ese, claro, ese quiere claro. decir ese valor. Sí, claro, mira, de hecho vamos a especificar un poco más ello. De pronto, sí esperaba de pronto que me preguntaran eso. Miren, hablemos un poco más acerca de ese delta T. Miren, en este caso, este delta T que nos comenta Dariel allí va a ser igual siempre, muchachos, a la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Sí? Siempre la final menos la inicial. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que en algunos casos esa diferencia de temperatura va a ser negativa. ¿Cuándo va a ser negativa? Por ejemplo, cuando ustedes tienen una temperatura inicial más alta de la que tienen al final. Por ejemplo, que ustedes estén enfriando un cuerpo. Ustedes tienen, digamos que eso a 70 grados inicialmente y después bajó a 40. Entonces, en ese caso, esa diferencia les daría negativa y eso va a tener un significado que ahora vamos a ver. Entonces, en este caso, Dariel, la temperatura final va a ser de 70 grados. Aquí va a ser de 70 grados. Y la temperatura inicial va a ser de 30 grados. Entonces, 70, perdón, es 40 aquí y que 30. Ya iba a decir como que miércoles da es 40. Ahora sí. Vamos a tener entonces 70 menos 40 y eso de ahí es donde sale ese valor de 30 grados centígrados que yo coloqué aquí. Siempre es la final menos la inicial para este tipo de cálculos aquí. Listo, ahora sí. El resultado de haber hecho esta operación aquí nos dio 45.000 calorías. Las calorías, muchachos, son también unidades de energía. ¿Sí? O sea, que les ponen a veces en la comida y que no el contenido nutricional en tantas calorías y de pronto los que les gusta el ejercicio así saben cuántas calorías tiene la comida. Bueno, eso es una información nutricional. Ustedes en las comidas reciben un suplemento energético allí que se mide en calorías también. Acá generalmente digamos que termodinámica, se emplea la caloría, ¿sí? Es más usada a veces incluso que el mismo joules, pero la idea es que quede claro que la caloría también es una unidad de energía, al igual que el joules, al igual que el BTU, ¿sí? Son unidades empleadas ahí para eso. Entonces, ojo a esto, muchachos. El agua requirió 45.000 calorías para aumentar su temperatura de 40 a 70 grados centígrados.
45.000 calorías. Y eso es importante porque, digamos que en la vida real, en nuestra vida, la energía muchas veces se traduce en cuánto a nosotros nos cuesta eso. Eso es como en nuestra casa, ¿sí? Si en nuestra casa nosotros consumimos más energía, eso nos va a costar más cuando nos llegue el recibo al final del mes. Entonces, cuando nosotros empezamos a diseñar sistemas en los que tenemos que elegir un material, ahí juega un factor muy importante sobre el consumo de energía que tienen algunos materiales. Entonces, listo. 45.000 calorías correspondería al del agua. Vamos a escribirlo por acá. $45.000 calorías. Ya sé que parece un 9, ya lo voy a acomodar ya. Ahora sí, 45.000 calorías. Y por si de pronto se piensa que es negativo, vamos a especificar eso bien. Listo, ahora sí, 45.000 calorías. Listo, muchachos, vamos a ver cómo nos va ahora con el cobre. Cómo nos iría ahora con el cobre? Vamos a ver. Para el cobre sería la misma cantidad de gramos, la misma diferencia de temperatura, lo que cambiaría es el calor específico. Vamos a ver a qué corresponde el del cobre. Listo. Según nuestra tabla acá, muchachos, el valor del calor específico del cobre va a ser de 0,09 calorías sobre gramo por grado centígrado. Es un valor mucho menor al del agua y vamos a ver qué sucede o cómo influye ese número allí. 0,09. Listo, muchachos. 1.500 gramos por 0,09 calorías sobre gramo por grado centígrado por la misma diferencia de temperatura ahorita. Sí, entonces vamos a realizar el cálculo ahora para ver qué nos daría para el cobre. Vamos a escribir acá cobre, para que no se nos olvide que ahora estamos en el cobre. Listo, haciendo ese cálculo acá, yo lo estoy haciendo por acá también. Eso nos daría 4.050 calorías. $4.050 calorías nos daría ese valor de calor allí. Entonces nos dio mucho menor. Vamos a anotarlo por acá, que el cobre nos dio esa cantidad, nos dio mucho menor y vamos a ver, vamos a analizar por qué, qué pasó ahí. Anotémoslo por acá primero. Muchachos, con respecto al cálculo, ¿tienen alguna duda hasta el momento? O sea, con respecto al cálculo, no hemos hecho el análisis todavía de estos resultados, pero con respecto al cálculo, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento, muchachos? ¿Mm? No es un cálculo así, es una sola fórmula ahí. Digamos que la dificultad radica un poco en elegir las unidades, pero no sé, ustedes me comentarán, muchachos, si tienen alguna duda, si quieren que volvamos a alguna parte. Lo de los valores específicos, siempre va a haber un valor específico para cada sustancia o Sí, elemento. claro, claro, es correcto, Ariel. Siempre va a haber un calor específico para cada sustancia. Y eso no va a depender de la cantidad de materia que tenga, sino de su estructura interna, ¿sí? Mira, ese número a ti te da una idea de cómo es ese material en cuanto a cómo conduce el calor él, ¿sí? Independiente de la cantidad de materia que tengas, algunos materiales requieren más energía para aumentar su temperatura.
O lo que es lo mismo decir, van a ser mejor, no van a conducir tan bien el calor como otros. Entonces, la propiedad que a nosotros nos dice eso es el calor específico. Ojo, el aumento o disminución de temperatura. Eso es un valor fijo para los materiales. Sí, en general, eso no va a cambiar no va a cambiar en general. ¿Sí? Lo que sí cambia, Dariel, eso es muy importante de que quede claro, es este número de aquí. La energía que tú le pongas al material, eso sí es variable. ¿Sí? Entonces, aquí digamos que el tema de los términos influye un poco, porque el calor específico nosotros tendemos a pensar que es esa energía que debemos suministrarle. Pero no, miren, el término calor específico es simplemente esa expresión que nos da una idea a nosotros de qué tan bien o no puede conducir el calor a un cuerpo, ¿sí? Pero la energía que uno le pone para que aumente de temperatura sí es ese QC, y ese QC sí sería variable. Listo, vamos a borrar esto acá para hacer nuestros análisis aquí. Ok, bien muchachos. Vamos a tener entonces el agua y el cobre. Miren, lo que nosotros concluimos con esta actividad, y es la idea, es que hagamos una comparación del uno con respecto al otro. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener nosotros, muchachos? Vamos a tener que el agua va a requerir 45.000 calorías para aumentar su temperatura de 40 a 70 grados centígrados. 45.000 calorías, mientras que el cobre solo requiere 4.050. ¿Sí? Requiere menos energía para aumentar su temperatura. Entonces, esto nos da una idea a nosotros de que el cobre en realidad tiene más facilidad debido a su estructura interna para aumentar su temperatura o para disminuirla también. Eso es lo que nos quiere decir esta actividad. Entonces, analicemos ahora eso con respecto a los calores específicos. Para el agua era de 1 y para el cobre era de 0,09. Ojo a lo que voy a decir aquí, muchachos. Miren, entre más bajo sea este número de calor específico, entre más bajo sea, mejor conductor de calor va a ser. Entre más bajo sea el calor específico, menos energía le deben ustedes suministrar para que aumente su temperatura. Entre más bajo sea ese valor. ¿Sí? De pronto para algunos cerámicos que son los materiales que digamos tienen más dificultades para enfriarse o calentarse, ese calor específico va a ser muy alto. ¿Sí? Para los metales van a ser bajos. Profe, Señor. o sea que en ocasiones no es necesario hacer completamente la ecuación y eso para poder darse cuenta de que un objeto necesita más calor que otro. Claro, claro. O sea, si tú trabajas en las mismas condiciones como en este caso, tú te podrías basar solo en el calor específico de ellos. ¿Sí? Si trabajas bajo las mismas condiciones, en este caso tú querías aumentar la misma temperatura, tenías la misma masa, pero ya si de pronto hay situaciones en las que no tengas las mismas condiciones, ahí sí sería recomendable que utilizaras la fórmula. ¿Sí? Puede que, y te digo esto porque en algún momento puede que tú estés en algún lugar en donde te pidan a ti, estés trabajando en alguna empresa, por ejemplo, en alguna empresa termoeléctrica, por ejemplo, y te digan, te llamen por allá, disculpe, señor Tejada, necesitamos por acá, tenemos por acá un material y necesitamos calentarlo y no sabemos más o menos en cuanto a costo, cuánto nos podremos gastar allí. Entonces vienes tú y haces tu análisis ahí con tu formulita, calculas, no, calculas el calor allí por medio de la fórmula del calor que usamos. Ah, no, listo, no, con este material vamos a gastar más energía que con este. Entonces es más recomendable que utilicemos ese de allá, el que gasta menos energía. Sí, en la industria siempre vamos a coger el que menos plata nos genere, el que menos energía gaste. Allá la tacañería siempre va
a rendir. Ya nunca se va a elegir, digamos, que esa situación donde gastemos más. Nuestra Lo dices como por tendencia, experiencia. claro, claro, miren, nuestra tendencia como ser humano y en la industria y en la vida es que nunca vamos a comprar lo más caro. Si yo tengo estos dos materiales y el cobre va a consumirme a mí menos energía, hombre, yo cojo el cobre. Si mi objetivo es querer aumentar la temperatura allí. Gracias, papá. Es querer aumentar la temperatura del sí. Entonces, para eso te puede ayudar la fórmula en algún momento, ¿sí? En alguna elección crucial como lo que es la elección de un material en alguna caldera, ¿sí? Son aspectos importantes allí. Entonces, digamos que esto juega ese papel crucial ahí en el momento de elección de un material, por ejemplo. Sí, si trabajas bajo las mismas condiciones. Pero lo que te digo es que si no son las mismas condiciones, si no es la misma masa, eso puede influir. Si no es el mismo cambio de temperatura, también puede influir. Entonces, ahí en esos casos sí tendrías que hacer el cálculo para ver cuál consume finalmente más energía o no. Pero mira, si te fijas, la diferencia es bastante alta. Mira, es 10 veces más energía que consume el agua allí. Entonces, ajá, ahí nos damos una buena idea de cuál conduce mejor el calor o no. Entonces, eso influye en ese tipo de diseños, digamos, en donde trabajamos con calores y en termoeléctricas y todo eso. Bien, muchachos, quedó claro cómo trabaja, cómo influye este valor de calor específico en la absorción de calor, muchachos. ¿Mm? ¿Qué dice por ahí Nailet Guzmán? Sí, Nailet quedó claro. Por allá Melissa Ceballos, Andrea. Eso que está en el tablero es el análisis. Sí, la idea de esta actividad es el análisis, porque el cálculo O es, sea, que no hay que copiar, no hay que escribirle más nada, sino nada más hacerle eso que usted hizo ahí. O sea, no hay no, que sí, escribirle, el no, es cálculo, esto, por tanto, y es esto y ya. sí, claro, tú haces el cálculo no se hace en dos líneas, si te fijas, lo hacen en dos líneas y tú explicas ahí, puedes escribir, no, en la comparación pudimos ver que el cobre requiere menos energía para aumentar su temperatura que el agua. Y ya, algo así. Ya tú haces tu explicación ahí, y de ahí eso depende de cada quien. Pero la idea general debe ser esa. De pronto el señor Moisés Ortega tenga alguna pregunta por ahí. ¿Mm? Nada, Moisés, ninguna. Todo bien. Listo, muchachos. Yo creo que a ustedes no les pregunté algo que sí les pregunté a otros cursos por el tema del tiempo. Ustedes sí eligieron la respuesta ese día, pero hay una opción de respuesta de esta pregunta, ¿se acuerdan? La del hielo. Esa la alcanzamos a responder, pero hay una opción de respuesta, es la opción A. No estoy diciendo que esa es la respuesta, solo me gustaría escuchar de ustedes, muchachos, qué significado creen ustedes que tiene esta gráfica de aquí. ¿Sí? Aquí tenemos la variable de temperatura con respecto al tiempo. Entonces tenemos un cuerpo acá que está aumentando su temperatura, pero ustedes ven que en algunos momentos esa línea se vuelve recta. ¿Sí? Perdón, ¿qué creen ustedes que sucede en esos momentos? Creo que Moisés alzó la mano, no sé si él quiera aportar allí. No, Moisés. ¿Qué creen ustedes que sucede aquí en estos lugares donde esa línea se vuelve recta, muchachos? Vamos a Suele ser recordar, que ajá, se mantiene constante por un lapso de tiempo. es correcto, muy bien, se mantiene constante la temperatura por un lapso de tiempo, pero la pregunta es ¿por qué? Vamos a recordar la situación en la que teníamos nosotros. Acá en esta pregunta teníamos nosotros un bloque de hielo de menos 20 grados, lo teníamos encerrado en un recipiente que no permitía la transferencia por calor y teníamos el bombillo apagado. Listo, esa era la pregunta que nosotros teníamos. Entonces, en algunos meses, o sea, de ese día dieron la respuesta correcta y todo, pero digamos que no hablamos de esa opción A. Algunos me decían en otros cursos, me decían, profe, yo creo que eso se vuelve constante porque encienden el foco y lo apagan por ratos, me decían allí. Entonces vamos a analizar un poco lo que es esta gráfica allí.
¿Alguno tiene alguna idea o ha escuchado antes sobre qué ocurre en estos rangos de temperatura, muchachos? ¿Mm? ¿Qué ocurre con qué? ¿Qué ocurre en estos momentos cuando esa temperatura no cambia? Allí, en esos lazos, ¿qué podría suceder allí? Que reposa y se mantiene en un solo valor. Sí, sí, Porque al ajá. momento bueno, ahí se ve que, como usted explicó, que le habían dicho antes, puede que sí, el foco lo encendieran por momentos, lo apagaran y es cuando pasa la línea de que se mantiene en una sola temperatura, vuelven y encienden el foco, vuelve y aumenta, vuelven y lo apagan y se mantiene. O aquí, ahora que estoy diciendo eso, deduciendo o pensando, más bien haciendo una hipótesis, Ujú. puede que la temperatura lo que haga es mantenerse y reposar, o sea, mantenerse en reposo, quedarse en reposo prácticamente, y no ni subir ni bajar, sino estar ahí en reposo, ya cuando vuelven y encienden el foco, vuelve y aumenta. Y más que nada porque si esa gráfica atribuye mucho a lo que de pronto pasaría si de verdad se estuviera encendiendo y apagando el foco, ya que como la caja es hermética, ni entra ni sale calor, entonces se mantendría ahí. Ok, ok. Listo, listo. Esa explicación me la hicieron también algunos estudiantes tratando de dar respuesta a por qué eso podía ser constante allí. Entonces, sí, digamos que podría responder esa, así como lo plantean. Si el foco se apaga en esas situaciones, entonces la temperatura no cambiaría por un rato. Pero si yo les dijera que el foco yo lo dejo encendido y eso aún así sigue pasando, ahí es donde ahí influiría otra cosa, que es de lo que vamos a hablar ahora. O sea, es posible, Dariel. No te estoy diciendo que no sea posible, no, sí, sí se puede. Lo que me planteas es correcto. Puede ocurrir y puede presentar ese comportamiento la gráfica, pero ahí pasa algo, puede pasar algo diferente y es de lo que les voy a hablar ahora. Listo, muchachos. Todos estamos familiarizados con los cambios de estado de un cuerpo. Listo, vamos a hacer esa misma gráfica aquí, esa misma que vimos allá. Bien, muchachos, nosotros estuvimos hablando de un tipo de calor que se asociaba al aumento de temperatura. Por ejemplo, aquí podríamos hablar nosotros de esa energía que se requiere para aumentar la temperatura o para disminuirla. Ese calor del que nosotros hablábamos ahorita, ese QC, es este, sí, el que se asocia al calor específico. Vamos a escribirlo por acá. QC es igual a M por CE por delta T. Ese sería el QC. Acá nos escribieron algo por el chat. Ok, bien, muchachos. Listo. Ese QC se va a referir a esos aumentos de temperatura. A esos aumentos de temperatura allí. Pero ¿qué pasa aquí? Eso es lo que yo les voy a decir. Miren, aquí en estos momentos el cuerpo está cambiando de estado. Acá en esta zona estamos hablando de un sólido, por ejemplo. Aquí ya está líquido y él luego pasa a estado gaseoso. Listo, Profe, eso todo. era lo que le iba a preguntar. Ok, ok, miren, listo, vamos. Mire, Ajá. usted sabe que, bueno, eso que usted dice que es la fase de cada estado, o sea, el cambio. Ujú. Ahí es cuando alcanza un valor específico
que hace que cambie de estado. Es lo que más o menos quiere decir. Sí, sí, Dariel, es correcto. Por ejemplo, vamos ¿cómo haríamos aquí? Con la gráfica hablando del agua. Si, digamos que utilizando valores conocidos por nosotros. Vamos a usar el agua, yo acomodo la gráfica para eso. El punto de ebullición del agua, nosotros sabemos que el agua ebulle a 100 grados centígrados. Es, digamos, que el único material que todos sabemos que ebulle a 100 grados centígrados. ¿Sí? Y él se empieza a congelar desde los 0 grados centígrados. Lo que tengo que acomodar aquí es la gráfica para que tenga sentido, porque ahí no tendría tanto sentido. Listo, vamos a dejarlo un poquito debajo para que se vea que eso es constante allí. Extendemos la línea más acá y vamos a decir que acá debajo esto se encuentra a menos 20 grados. Vamos a borrar esto aquí ya. Listo, muchachos. Vamos a analizar lo que sucede con el agua. Miren, el agua o ese hielo que nosotros teníamos en estado sólido se encuentra en esta zona. Él inicia aquí a los menos 20 grados el tiempo. Entonces, digamos que nosotros tenemos un foco superpotente. Por superpotente, imagínense que él puede llegar a 150 grados centígrados de temperatura. Es muy difícil que suceda con un foco, pero puede pasar, suponiendo. Entonces lo encendemos y no lo vamos a apagar en ningún momento. ¿Qué le ocurre al hielo? Él empieza a bajar de temperatura. Perdón, a subir de temperatura. Él empieza a subir de temperatura, hasta que llega a los 0 grados centígrados. Nosotros sabemos, muchachos, que a los 0 grados centígrados los cuerpos empiezan a cambiar de estado. Entonces, miren, ¿qué es lo que sucede? Durante los cambios de estado, los cuerpos no cambian de temperatura. Es decir, el hielo empieza a volverse agua y él se encuentra en fase, es decir, él tiene fase hielo, una parte de hielo y una parte de líquido todavía. Muchachos, hasta que eso no sea completamente lo uno o lo otro, eso no va a cambiar de temperatura. ¿Sí? ¿Cómo así, profesor? Entonces, si yo tengo agua con hielo, usted me va a decir que eso siempre está a 0 grados centígrados. Sí, eso siempre va a estar a 0 grados centígrados. Si ustedes cogen agua, busquen un poquito de agua, le echan hielo, la revuelven, esperen que llegue al equilibrio, eso está a 0 grados centígrados ahí. ¿Cuándo va a cambiar la temperatura de esa fase? Cuando todo se vuelva líquido o todo se vuelva hielo. Solo ahí va a cambiar de temperatura. Pero mientras eso no pase, mientras el cuerpo se mantenga en fase allí, esa temperatura no va a cambiar. ¿Sí? ¿Sí me entienden la idea? ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? ¿Queda claro la idea de por qué eso es constante ahí? ¿Mm? Y dice por ahí Julian. Eso es lo que les quiero decir. Miren, durante los cambios de estado no cambia la temperatura. Si yo voy a pasar de sólido a líquido, adelante, Ariel. O sea que si yo, eso que usted dijo, lo del hielo y el agua, si yo cojo un vaso y le echo hielo y le echo agua de la pluma, ya entonces la revuelvo y eso. O sea, el agua que yo eché de la pluma no está a la misma temperatura que de pronto está el hielo, pero al momento de estar revolviendo y revolviendo y revolviendo, eso va a buscar equilibrio. Claro, en ese momento no va a haber cambio de temperatura. Exacto. O sea, no es que tú a pesar de que el agua, ajá, a pesar de que el agua tenga, el agua de la pluma tenga diferente temperatura que el hielo, no va a haber cambio de temperatura aún así. Ok, listo, hablemos de eso, del equilibrio, listo. Digamos que tú me hablas del agua de la pluma, el agua de la pluma puede estar a temperatura ambiente. Tú coges, sacas el poquito de agua de la pluma y le pones un hielo. Tú tienes que esperar que eso llegue a un equilibrio porque evidentemente hay una diferencia de temperatura. ¿Sí? Si tú tienes una cantidad de hielo suficiente para bajar la temperatura del agua a 0 grados, cuando eso llega a 0 grados, de ahí no cambia hasta que eso cambie de fase completamente. ¿Ya? No es que tú por tener un vaso de agua súper caliente le pones un hielo y ya todo eso está a 0 grados, no. Tú tienes que esperar que eso llegue al equilibrio. Ya, eso es otra cosa importante que hay que tener en cuenta y que hay que esperar que llegue al equilibrio.
Ya, entonces, si tú sacas agua de la pluma y le pones hielo, debes esperar que eso llegue al equilibrio, o sea, a los 0 grados. Y ahí cuando llega a 0 grados, que es la temperatura a la que se encontrará el hielo, eso no va a cambiar de temperatura hasta que todo el hielo sea líquido ahí. ¿Sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta allí. Tenemos una pregunta de Moisés. Adelante, Moisés. No, profe, iba a decir lo que usted dijo de que, lo que dijo Dariel, de que Ujú. eso se queda constante es cuando cambia de estado, no cuando se está equilibrando las temperaturas. O sea que, a pesar de lo que él dijo, primero se tienen que estabilizar las temperaturas para poder llegar a esa parte. Es correcto, claro. Eso es lo que debe pasar para que eso que estemos viendo ocurra allí. Entonces, No, es que obviamente, mire, ajá. de pronto mi pregunta iba más por el lado de que, bueno, pongo otro ejemplo. Yo saco agua de la pluma y entonces Ujú. la pongo en el congelador. Ya, entonces se hace hielo. Se hace un poquitico de hielo en el agua y queda otra parte líquida todavía. ¿Todavía va a estar a la misma temperatura a la que la metí o va a estar a la temperatura del hielo? Esa de pronto era más que nada el sentido de mi pregunta, no porque yo sé lo del equilibrio, o sea, obvio, yo no puedo tener, por ejemplo, no puedo tener lava hirviendo y le voy a echar un pedacito de hielo para que se vuelva obsidiana, o sea, obvio no, o sea, tengo que echarle una gran cantidad de agua para que se vuelva la piedra esa, eso es Es obvio, o sea, correcto, eso lo claro, sabe claro. cualquiera, lo que yo estaba preguntando más bien iba en el sentido de que si yo tengo un vaso de agua, lo saco de la pluma o agua hervida o no sé, lo meto en la nevera, a ese vaso se le hace un poquitico de hielo porque todos nos hemos dado cuenta que cuando uno mete un vaso de agua a la nevera y pasa cierta cantidad de tiempo y de pronto no lo queremos congelado, sino más o menos, hay veces que trocitos de hielo quedan en el vaso. Entonces, mi Ujú. pregunta era, todavía no se ha vuelto sólido, apenas estaba intentando Nada, él convertirse está en en fase. sólido, está en fase. Entonces, ¿a qué temperatura está? ¿A la temperatura del hielo o a la temperatura a la que se va a convertir Ellos, cuando esté en hielo lo que o la pasa es que, temperatura a la que yo la ajá, metí? O sea, es mi listo, listo, pregunta. Porque si yo le pongo un ajá. termómetro, imagínense, yo le pongo un termómetro antes de meter el vaso y imaginemos que está a 40 grados centígrados. Imaginando que Ujú, estamos en el desierto, porque a esa temperatura aquí todavía no la he visto ujú. o no la he vivido. Lo meto a la nevera a 40 grados centígrados. Cuando lo saco, que le vuelvo y le repito, tiene un pedacito de hielo, va a estar a diferente temperatura o va a ser a 40 grados centígrados. Es mi No, pregunta. ok, listo. Porque usted dice Ahí, que en el ajá. cambio de fase, la temperatura se mantiene. Entonces de pronto yo quería intentar, este, con cosas con curiosidad, preguntarle sobre eso, porque, o sea, me parece un poco raro que si yo tengo el ejemplo que le di, si yo tengo un vaso de 40 grados centígrados, lo meto en la nevera y todavía no se ha convertido en sólido y sigue en 40 grados centígrados, o sea, es como un poco raro. De pronto mi No, pregunta era esa. no, no, en ese caso, Ariel, tú tienes el líquido en una sola fase, ¿sí? Porque tú lo pones a 40 grados y él se encuentra en una sola fase y ahí sí puede variar su temperatura. ¿Cuándo va a cambiar eso o cuándo se va a volver constante durante el cambio de fase? Cuando se empiezan a formar trozos de hielo, ¿sí? Ahí, digamos que todo lo que tú tienes ahí entra en esa fase. Solo cuando tú empiezas a tener parte sólido y parte líquido. Eso entra en fase y se va a mantener a 0 grados hasta que todo se vuelva sólido allí. Cuando todo se vuelva sólido, ya ahí eso empezará a variar nuevamente. ¿Sí? Claro, eso es lo que sucedería idealmente. En un vaso como en el de la nevera, digamos que la fase es un poco compleja por el hecho de que él no va a estar, al tú estar exponiendo ese cambio de temperatura por diferentes zonas, puede que tengas zonas del agua que no estén a la misma temperatura porque no están expuestas a la misma cantidad de extracción de calor. Sí, digamos que ahí se vuelve un poco más complejo el tema, pero la idea, digamos que redunda en ese aspecto de que mientras tú tengas sólido y líquido, mientras estén en fase, mientras no se convierta lo uno en lo otro, eso se va a mantener a 0 grados centígrados. Entonces tu pregunta se basaba, profe, ya cuando hay trozos de hielo, ¿eso sigue a 40? No, eso se encuentra a 0 grados centígrados hasta que todo se vuelva sólido y ahí sí empieza a bajar la temperatura. Más de lo que, más de cero. Pasaría a -20, menor de eso allí, ¿sí?
Eso O sea que sería lo que sucedería en esos casos. sería más fácil decirle que yo meto un vaso de agua en nitrógeno, para que se Ujú. congele más rápido. Ah, es Ya. correcto, claro, es correcto. Entonces el cambio de fase está en cero prácticamente enseguida, porque ajá, el nitrógeno congela a velocidad. Ya la entendí. O sea, lo que quiere decir es que ya cuando tiene los trozos de hielo, entra a 0 °C y va a quedar en cero o hasta que se congele, o va a cambiar o sea, o va a subir la temperatura hasta que se vuelva líquido de nuevo y tome temperatura ambiente. No entendí tu pregunta, Ariel. ¿Puedes reformularla nuevamente? Bueno, mira, le digo no. Yo tengo otra vez el vaso de agua con hielo, ¿cierto? Ujú. Entonces lo meto en la nevera. Está a 0 °C porque el agua y el hielo, ajá, está en cambio de fase. Ajá, O para pasar a líquido, o para pasar a sólido de nuevo, o sólido por completo, o para volver a líquido, porque ahí está como que entre las dos. Hay claro, trocitos de hielo claro. y está en agua normal. O Ujú, cambia a líquido o se queda en sólido. Va a ujú. seguir en 0 °C hasta que se baje la temperatura para convertir en sólido, se baje de cero, o hasta que aumente de cero para convertirse otra vez en líquido y que normal. Bueno, sí, claro. Digamos que eso ocurre en ambas direcciones. Si tú estás queriendo convertirlo a sólido, es decir, bajar más aún de 0 grados, tú tienes que esperar que todo se vuelva sólido. ¿Sí? Eso debe ocurrir ahí, que todo se vuelva sólido, y lo mismo ocurriría si tú lo quieres volver todo líquido. Ahora, algo que voy a mencionar con respecto a eso es un segundo tipo de calor que tienen los materiales. Y eso que les voy a decir ahora, presten atención. Miren, hemos hablado de que la temperatura es constante allí, pero nosotros, o sea, nosotros, a pesar de que tenemos esa temperatura constante, eso no quiere decir que no estamos suministrando la energía. Porque es que para yo bajar de 0 grados, yo debo seguirle metiendo energía o extrayendo la energía más bien a ese cuerpo de agua. ¿Sí? O si lo que yo quiero es volverlo líquido, yo tengo que seguir metiéndole calor a eso. Entonces la pregunta sería como que, bueno, si no es calor específico, ¿qué calor es? Porque el calor específico se basa en el cambio de temperatura. Entonces, listo, ahí nacería otro concepto que nosotros llamamos calor latente. De pronto lo habían escuchado en algún momento. El calor latente es el segundo calor que aparece en estos análisis. Y el calor latente es este que les estoy colocando, L. Sería ese valor de L es el que sería ese calor latente. Lo mismo ocurriría en cuanto a términos allí con el calor específico. Ese calor latente, muchachos, es el que se asocia al cambio de fase, porque es que ustedes necesitan una cantidad de energía para ustedes, allí hacer cambiar la fase de ese material. Necesitan una cantidad de energía. Entonces, esa cantidad de energía que se asocia al cambio de fase se llama calor latente. No porque ustedes hayan llegado a la temperatura ahí en la fase, ya eso va a seguir bajando sin cambio, sin que le sigan quitando o poniendo energía. No, sino que ya es un tipo de energía diferente, ¿sí? Y ese tipo de energía diferente se llama calor latente. Entonces, vamos a tener durante el aumento de temperatura y los cambios de fase el calor latente y el calor específico. Entonces, de pronto ustedes ven en algún momento el término calor latente y no quisiera que quedaran como que miércoles, ¿qué será eso? Si nosotros hablamos fue del específico. ¿Será uno diferente? Si es uno diferente, solamente aparece en los cambios de estado. Por ejemplo, en el caso que tenemos de esa pregunta IFES, si nosotros tenemos el cubito a menos 20 grados, eso empieza a aumentar. Cuando llega a 0 °C, ustedes necesitan imprimirle una cantidad de energía para que eso cambie de estado. Esa cantidad de energía se asocia al calor latente y es QL. QL es la energía y L va a ser el calor latente, y como decíamos ahorita, esto va a depender del material. Este valor L va a depender solo del material y de su estructura interna. ¿Sí? Profe, Para el agua ese va a ser un valor fijo allí.
Y la energía que le impriman a eso sí va a depender de la masa también. Adelante, Ariel. O sea que el calor latente viene siendo algo parecido a lo que usted dijo ahorita, que era temperatura final menos temperatura inicial. O sea, es la cantidad de pronto de calor o la temperatura que se necesita para cambiar un elemento de estado. Sí, Ese es es el calor correcto. latente. Ese sería el calor latente. Pero acá no hablamos de cambio de temperatura porque en realidad no estamos cambiando la temperatura, solo estamos cambiando de estado. ¿Sí? Eso es lo que ocurriría ahí. Entonces, para los materiales existe un calor latente de vaporización, por ejemplo, un calor que se asocia a la vaporización aquí. Existe un calor latente de vaporización, un calor latente de solidificación. Sí, eso depende del cambio de estado que ustedes quieran lograr. Entonces ahí aparecen otros términos nuevos. El calor específico se atribuye a todo el material en general, pero acá el calor latente sí va a depender del cambio de estado que ustedes quieran lograr. Entonces va a haber calor latente de solidificación o de condensación, van a encontrar calor latente de vaporización también, ¿sí? Entonces CL puede cambiar dependiendo del cambio de estado que ustedes quieran hacer. Para el agua pueden existir dos valores diferentes allí, ¿sí? En general esos valores son diferentes entre los materiales para uno mismo, porque uno depende de si pasa de sólido a líquido o si se pasa de líquido a gaseoso. Entonces vamos a tener esos dos aspectos allí al momento del cambio de estado. Listo, muchachos. ¿Cómo vamos ahí hasta el momento con respecto a esta temática? ¿Sí? Suave. Bien, muchachos, excelente. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto del calor latente y al calor específico hasta el momento? ¿Alguna otra pregunta adicional por allí? ¿Pronto el señor Moisés tenga alguna? ¿Mm? No. ¿O Andrea Mercado? Profe, usted podría dar un ejemplo de calor latente, pero o sea, no un ejemplo con números ni nada, sino más bien como que lo recite. Como que lo recite, ¿cómo así? O sea, un ejemplo. O sea, que diga lo que yo hice ahorita, sin necesidad de decirle no, tanta temperatura, que no sé qué, que esto, que lo otro, sino más bien que simplemente un ejemplo de cómo sería la necesidad de hallar el calor latente o de utilizar el calor latente o eso. Ok, ok. Bueno, listo. Supongamos que. Bueno, antes de eso tenemos una pregunta de Moisés. Dale, adelante, Moisés. Profesor, no tengo preguntas sobre el tema, solo tengo una pregunta para yo, como ahora no tengo la libreta a mano, entonces usted Ajá. borró, entonces yo quería saber cuándo se va a subir esta reunión a Classroom. Bueno, Moisés, mira, yo tengo las de ayer no las he subido. Todavía no las he subido y tengo que subir las de hoy. Entonces, yo apenas termine, me imagino que yo termino la jornada por allá a las 6 de la tarde. Eso es lo que pasa con las grabaciones ahora, porque yo antes las subía después que se finalizaba enseguida, pero ahora si yo pongo a subir mientras estoy en otra clase, el internet se destroza enseguida. Entonces tengo que esperar siempre en la noche para empezar a subir los videos ahí. Entonces digamos que yo se los estaría subiendo más o menos viendo el tiempo que demora cada video, porque son videos largos siempre. Tengo que subir aproximadamente unas 6 horas, 7 horas de grabación ahí entre ayer y hoy. Y eso podría ser hoy más o menos, Moisés, como al tipo 10 de la noche, más o menos. Haciendo yo una estimación aquí positiva, más o menos a esa hora, ¿no? Entonces, sí, siendo optimista, sería más o menos esa hora, Moisés, la verdad. Porque antes no podría por el tema de que todas las reuniones están juntas. No hay espacio ya para subir eso en el mismo día. Antes eran más cortos los videos, ¿sí? Entonces se complica un poco y por eso siempre los estoy subiendo tanto tiempo después. El internet acá no es tan rápido así como para que lo suba. Mire, cada video demora como 40 minutos en subirse. Más o menos 40 minutos, media hora. Entonces ya hay varios acumulados ahí, entonces por eso no podría subirlo así tan rápido. Pero no te preocupes que eso no pasa de mañana, ¿viste? Ya entre hoy tarde en la noche o mañana temprano ya los estaré compartiendo ahí en la plataforma.
Como profesor de física debería tener el internet de la NASA al menos. Imagínate si es que el internet de la NASA, así como es de la NASA, sí cuesta ya. Entonces, ajá, se tiene ahí para lo que se necesita ya. No, sí, yo antes Entre todos le recolectamos. miren, yo antes tenía un internet de más megas, yo lo tenía en 45 megas, el internet que tenía antes, pero ese internet se caía mucho. Entonces ustedes me veían por allá en otra casa con el celular puesto allí, que se acuerdan cuando yo usaba el celular. Eso yo lo usaba porque yo no estaba en mi casa, estaba en otra casa, ahí cumpliendo ahí con el horario ahí, porque se caía el internet y me tocaba irme para otro lado. Entonces cambié de servidor, me pasé a otro servidor que digamos que eran menos megas, pero al menos iba a ser constante la conexión. Entonces tocó ahí hacer el sacrificio y ya. Yo antes, esos videos sí se subían rápido. Acá, ajá, toca esperar más. Al menos Entonces, usted tuvo uno de 45, yo tengo uno de 4, de 3, no me acuerdo si es el de mío, 5. el mío es de 10, el mío es de 10 megas. Pero bueno, muchachos, no, Moisés, sería entre hoy y mañana, ¿viste? No te preocupes que no pasa de ahí. No te preocupes. No tendría otra forma de pasárselos antes, la verdad. Porque yo trato de subirlos en orden para que digamos que la página siempre vaya en orden ahí y eso ayude siempre con las fechas y eso. Bien, muchachos, creo que ha quedado claro este tema aquí. Pienso yo, si tienen de pronto... Ah, bueno, Dariel me decía que diéramos un ejemplo físico. Bueno, listo, Ariel. Em, un ejemplo así, digamos que tú tienes un jugo, por ejemplo. Tú tienes un jugo allí digamos, no sé qué jugo podría necesitar que se evapore ahí. Bueno, vamos a suponer que tenemos un jugo allí y nosotros queremos evaporarlo, ¿sí? Eso lo queremos evaporar porque de pronto vamos a preparar una nueva bebida exótica, así que nos sirva a nosotros para crear un cóctel así bien chévere, así. Entonces queremos evaporar un jugo que tenemos ahí de la nevera. Entonces lo sacamos nosotros ahí congelado completamente y lo que queremos es evaporarlo. Entonces colocamos una ollita, ¿sí? Ponemos una ollita ahí en nuestra estufa y colocamos ahí ese pedazo de hielo. Colocamos el hielo de nuestro jugo y empezamos a ponerle calor a eso. ¿Qué pasa? Que ese calor empieza a disminuir allí, perdón, empieza a aumentar. La temperatura empieza a aumentar, la data empieza a aumentar. Ustedes de pronto ven que hay zonas que se empiezan a volver líquidas allí, pero eso ocurre porque, como les digo, la transferencia de calor no es uniforme en todo el cuerpo. Entonces llega un momento donde eso sí ocurre, donde ustedes ven que hay una fase, digamos que hay pedazos de hielo del jugo en alguna zona y hay bastante líquido ya por otras. Bien, cuando ustedes tienen eso ahí, eso se encontrará, supongamos que tiene las mismas características del agua a 0 grados. Mientras ustedes tengan ese juguito allí, y tengan agua y tengan esa fase ustedes juntas allí, se va a mantener constante a esa temperatura. Listo, y ustedes siguen metiéndole candela a eso y ese jugo nada, que nada, nada, que nada. Entonces, nada, ya se vuelve completamente líquido y vuelve a empezar a aumentar la temperatura. Y ustedes pueden probarlo, ¿sí? Ustedes pueden probarlo, pongan de pronto como para tentar la temperatura, pongan el dedo así, nada más para que tengan una idea de cómo puede ser su temperatura. O con un termómetro que tenga ese rango también puede ayudarles, ¿sí? Esto sería ideal si se hiciera con algún experimento, que nosotros tuviéramos la y pudiéramos comprobar y yo mostrarles, miren, eso está a 0 grados y al ratico miramos y sigue a 0 grados. Sería ideal ahí. Entonces, bien, supongamos que ahí tenemos ese jugo y cuando eso se vuelve completamente líquido, ese jugo sigue aumentando allí de temperatura hasta que llega por allá a los 100 grados. A los 100 grados ustedes ven que empiezan a formarse como unas burbujas en la olla, así, como unas burbujas, y eso empieza como a desprender vapor. Sí, ahí empieza la fase de líquido a vapor. También ocurre lo mismo en la fase de líquido a vapor. Mientras ustedes tengan líquido y vapor, eso se va a mantener a 100 grados ahí. Ahí sí no metan la mano porque ahí sí se van a quemar. Entonces, listo, eso va a ocurrir en esos casos. También ocurriría con el agua hervida. Sí, si ustedes quieren hervir agua, creo que sería un ejemplo más adecuado. Si ustedes quieren hervir agua allí, ustedes van a mantener esa fase allí a 100 grados hasta que todo se vuelva gaseoso.
Entonces, digamos que sería allí la idea, ¿sí? Que entendiéramos que durante el cambio de fase no existe un cambio real de temperatura, ¿sí? Es lo que sucede idealmente. Bien, yo les voy a mostrar ahora una pregunta IFES que se asocia a esta temática en el tiempo que nos queda. Regáleme un segundo mientras las pongo por acá. Regáleme un segundo, ya la estoy preparando aquí. Ya les comparto pantalla, regálenme un segundito aquí, un segundito más, y les muestro enseguida. Ok, listo, aquí lo tenemos. Listo, muchachos, tenemos acá una pregunta tipo IFES. Vamos a tomarnos, en el tiempo que nos queda aquí, son las 9:15, vamos a tomarnos allí unos dos minutos para leer bien esta pregunta, analicémosla bien y elijamos una opción de respuesta, ¿sí? Se asocia bastante a todo esto que estuvimos viendo el día de hoy. Ustedes están viendo la pregunta, se ve bien. Creo que se lee bien, no sé, ustedes me dirán allí. ¿Se ve bien la pregunta, muchachos? Sí, señor. Sí. Listo, muchachos, vamos a tomarnos 2 minutos allí para leer esta pregunta bien y elija una opción de respuesta. Moisés, adelante, Moisés. Profe, yo ya sé ya, ya sé cuál es mi respuesta. ¿La digo? Dale, dale. O No, se la escribo tranquilo. por el chat. Tenla ahí, tenlo ahí. Tenla ahí y ahora indago. Sí, vamos a esperar un minuto más para ver qué respuesta eligen los demás. Tenla ahí pendiente y ahora socializamos. Listo, esperemos allí. Un minutico más. Listo, 9:17. Bien, muchachos, vamos a indagar acá para ver cómo nos fue con esta pregunta. Empecemos con la gente que no tiene cámara, como el señor Robinson Pacheco. Pacheco, ¿qué opción de respuesta elegiste para esta pregunta? Pacheco, Un momento. ¿tienes inconvenientes con tu cámara hoy,
Pacheco. ¿Qué opción de respuesta elegiste para esta pregunta? Ok, Pacheco, ¿y qué respuesta elegiste para esta pregunta? ¿Y por qué? Ok, no la he escogido aún. Vamos a ver quién más tenemos sin cámara por aquí, mal parqueado. Vamos a ver. Señor Felipe Padilla. Mm, Profesor, yo escogí la A, Ok, ¿por qué escogiste la A, Padilla? porque cuando la temperatura cambia, el calor latente también. Cuando la temperatura cambia, el calor latente también. Mm, ok, ok. Ven acá y ¿tienes inconvenientes con la cámara hoy o algo? Padilla, Padilla. Sí, profe, tengo unos problemitas aquí. Ok, bien. Listo. Padilla dice que la A. Vamos a indagar allí. ¿Qué dice Sharik Obregón? Sharik, para ti, ¿cuál sería la respuesta? ¿Mm? Sharik. No sé. O sea, no te das una idea, ¿sí? O estás entre dos respuestas. O sea, no tienes ni idea de cuál podría ser la respuesta ahí. ¿Mm? Ok, vamos a seguir indagando por ahí al señor Julian. Julian, ¿cuál respuesta elegiste para esta pregunta? Profe, yo estoy entre dos. Ajá. Estoy entre la A y la B, pero no Entre sé. entre la A y la B o Ujú. la D. La B de burro. Ah, ok, ok. Ok, listo. Vamos a seguir indagando por ahí. ¿Qué eligió el señor Juan David Sánchez? Sánchez. Sánchez, no te escuché. No sé si dijiste algo ahí. No se escucha. No sé si puedas como escribir al chat allí. Si de pronto es algún problema de audio. Nada, Sánchez, no te escucho todavía. Oye, Ahora sí, ahora sí. profe, Ajá. principalmente yo escogí la A, pero no tengo así acertadamente que pueda hacer eso. O sea, no tienes como una justificación allí. No tengo una idea. Ok, ok. Listo, vamos a darle la palabra. Tenemos a Dariel y a Moisés. Vamos a escuchar primero a Moisés. Adelante, Moisés. ¿Qué opción elegiste tú? Profesor, yo escogí la D, Ajá. debido a que, primero que todo, nosotros si nos vamos, ya ni siquiera a la física, sino que nos vamos desde física, nos enseñan que cada sustancia tiene sus propias propiedades. Es correcto. Entonces,
Yo, ¿por qué no escogería la A y la C? Porque ahí abajo de la gráfica nos dice que cuando se conservan la cantidad y que se conservan aun cuando la cantidad de materia varía. Entonces no estaría directamente relacionado con la cantidad de materia, ya que no van a cambiar. O sea que esa condición no va a afectar a sus propiedades. Y por eso escogería la C, la D, porque sus propiedades tienen que su punto de fusión, ebullición y evaporación, sin importar la cantidad, siempre van a ser las mismas. Es correcto. Dale, excelente, excelente aporte allí, Moisés. Vamos a escuchar a Dariel Tejada ahora. Adelante, Dariel. Profe, me quedo también con la D, pero más que nada, haciendo énfasis más que nada en la pregunta que dice, ¿es correcto afirmar que todas las sustancias tienen el mismo calor latente? Y no, no todas las sustancias tienen el mismo calor latente porque no todas las sustancias tienen las mismas propiedades, como dijo Moisés. No es lo mismo decir que 100 mililitros de agua ebullen a 100 grados que si ponemos, ¿qué otra sustancia podríamos poner que sea líquida? Que aceite. Ujú. No ebullen a la misma temperatura. Obviamente tienen diferentes puntos de ebullición. Entonces, agarrándolo de ahí, tienen un diferente calor latente. Dale, excelente, excelente allí, Dariel. Muy bien. Escuchemos nuevamente a Moisés. Adelante, Moisés. Profesor, otra cosa que quería decir era que también se deberían descartar las que enseguida se tendrán que descartar las que dicen sí al principio, porque Ujú. como dice abajo la gráfica, si se conoce que diferentes sustancias tienen diferentes puntos de fusión, ebullición y evaporación, y la pregunta nos dice es que si tendría el mismo calor latente, entonces sabríamos que no, porque el calor latente es la temperatura donde cambia estado. Dale, excelente aporte. Miren, muchachos, muy bien ahí para Dariel y para Moisés. La respuesta correcta es la D. Y tal, y es exactamente lo que él decía. Nosotros no ni siquiera necesitábamos como ser muy expertos en física, solo leer lo que nos decía este contexto. Y ahí mismo les decían que si ustedes conocen que para diferentes sustancias tienen diferentes puntos de ebullición, ¿qué quiere decir esa primera parte? Que no, que el agua y el aceite van a tener diferentes valores de puntos de fusión, ebullición y evaporación. Eso es algo claro allí. Nos dicen que esos valores se conservan aún cuando su cantidad de materia varía. Por ejemplo, yo puedo tener 100 mililitros de agua y eso va a congelarse a 0 grados. Puedo tener 1 gramo de agua y eso va a congelarse a 0 grados. ¿Sí? Entonces, esos valores o esos puntos son independientes de la cantidad de materia que ustedes tengan. Entonces, ¿qué decimos nosotros de salida? Nos dicen que si podemos afirmar que todas tienen el mismo calor latente, no, claramente no, porque al tener diferentes puntos de fusión, evaporación y ebullición allí, van a tener diferentes características al ser materiales diferentes, no van a ser iguales. Entonces, la respuesta B y C se van enseguida. Nos queda quizás la duda entre la A y la D, pero ahí mismo nos está diciendo que eso se conserva cuando la cantidad de materia varía. Entonces, solo nos queda la D y quizás nosotros tuviéramos algo de duda allí con la D, porque nos están hablando de algo que no nos están mencionando en el texto, pero digamos que llegamos hasta ahí por descarte si no conocemos el tema nada, pero lo que hemos visto hoy debería ser suficiente allí para determinar que realmente eso depende de su estructura molecular, como lo mencionamos algunas veces durante la clase de hoy. Entonces, bien allí por Moisés y Dariel, eligieron ambos la respuesta correcta, muchachos. Muy bien allí, muy buen análisis allí al momento de elegir esa respuesta allí. Creo que algunos de ustedes alzó la mano, no sé si tengan algo más que aportar acá a esta pregunta o si tienen algo más o alguna inquietud o algo más al respecto. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna inquietud por allí? Ya son las 9:27. ¿Tienen alguna inquietud allí antes de que finalicemos nuestra clase del día de hoy? De pronto por allá sí le embarraza. No, ninguna. Listo, muchachos, vamos a Profe, que esa pausar clase la estuvo bien grabación. clarita. Sí, claro, claro. No es muy difícil el